Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Krishna Book. Krishna, 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 He, Krishna, 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 He, Krishna, 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 Rakshamam, Krishna, 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 Pahimam, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Continuando con la lectura del capítulo 86, oraciones de los Vedas personificados. Los Vedas personificados continuaron. Querido Señor nuestro, oraron ellos. Tú eres imparcial con todo el mundo y no te pones de parte de ningún tipo particular de entidad viviente. Como tus partes integrales, todas las entidades vivientes disfrutan o sufren en diferentes condiciones de vida. Son tal como las chispas de un fuego. Así como las chispas bailan en un fuego ardiente, asimismo todas las entidades vivientes bailan apoyándose en ti. Tú les has proveyendo de todo lo que desean, y a pesar de ello tú no eres responsable de su posición de disfrute o sufrimiento. Existen diferentes tipos de entidades vivientes: semidioses, seres humanos, animales, árboles, pájaros, bestias, gérmenes, gusanos, insectos y seres acuáticos. Y todos se encuentran disfrutando o sufriendo en la vida apoyándose en ti. Las entidades vivientes son de dos clases. Una clase se denomina Nityabhukta, seres siempre liberados, y la otra clase se denomina Nityavada. Las entidades vivientes Nityamukta se encuentran en el reino espiritual y las Nityavadas se encuentran en el mundo material. En el mundo espiritual, tanto el Señor como las entidades vivientes se encuentran manifestados en su condición original, como las chispas encendidas de un fuego ardiente. Pero en el mundo material, si bien el Señor es omnipresente en su aspecto impersonal, las entidades vivientes han olvidado su conciencia de Krishna de la misma manera en que las chispas algunas veces caen de un fuego ardiente y pierden su condición brillante original. Algunas chispas caen sobre grama seca y en esa forma encienden otro gran fuego. Esto se refiere a los devotos puros que se compadecen de las pobres e inocentes entidades vivientes. El devoto puro enciende la conciencia de Krishna en los corazones de las almas condicionadas, y así el fuego ardiente del mundo espiritual se manifiesta incluso en este mundo material. Algunas chispas caen en el agua, ellas de inmediato pierden su brillo original y se extinguen casi por completo. Estas se asemejan a las entidades vivientes que nacen entre gente excesivamente materialista, en cuyo caso su conciencia de Krishna original se extingue casi por completo. Algunas chispas caen al suelo y permanecen a medio camino entre las condiciones llameante y extinta. Así pues, algunas entidades vivientes carecen de conciencia de Krishna. Algunas se encuentran en un estado intermedio entre el tener y el no tener conciencia de Krishna, y algunas poseen de hecho conciencia de Krishna. Los semidioses de los planetas superiores, comenzando con el señor Brahma, Indra, Chandra, el dios del sol y diversos otros semidioses, están todos conscientes de Krishna. La sociedad humana se encuentra en un punto intermedio entre los semidioses y los animales, y así pues algunas personas están más o menos conscientes de Krishna y otras han olvidado por completo su conciencia de Krishna. Las entidades vivientes de tercera categoría, es decir, los animales, las bestias, las plantas, los árboles y los seres acuáticos, han olvidado por completo su conciencia de Krishna. Ese ejemplo de las chispas de un fuego llameante expuesto en los Vedas es muy apropiado para comprender la condición de los diferentes tipos de entidades vivientes. Pero por encima de todas las demás entidades vivientes está la suprema personalidad de Dios Krishna o Purushottama, quien se encuentra siempre liberado de todas las condiciones materiales. Pudiera formularse la pregunta de por qué las entidades vivientes han caído por casualidad en diferentes condiciones de vida. Para responder esa pregunta, en primer lugar tenemos que entender que no puede haber ninguna influencia de la casualidad en las entidades vivientes. La casualidad es para las entidades exámenes. Según la literatura védica, las entidades vivientes tienen conocimiento y por ello se denominan Chaitanya, que significa con conocimiento. Su ubicación en diferentes condiciones de vida, por lo tanto, no es accidental. Se debe a que ellas han querido elegir así, ya que tienen conocimiento. En el Bhagavad Gita el Señor dice: abandona todo y tan solo ríndete a mí. Este proceso de comprender a la suprema personalidad de Dios está abierto a todos, pero aún así
queda a elección de la entidad viviente en particular de aceptar o rechazar esa propuesta. En la porción final del Bhagavad Gita, el señor Krishna le dijo muy llanamente a Arjuna: mi querido Arjuna, yo te he dicho todo, ahora todo depende de si tú eliges aceptarlo. De manera similar, las entidades vivientes que han descendido en este mundo material han elegido por sí mismas disfrutar de este mundo material. No es cierto que Krishna las envió a este mundo. El mundo material es creado para el disfrute de las entidades vivientes que quisieron abandonar el servicio eterno del Señor para volverse ellas mismas el supremo disfrutador. De acuerdo con la filosofía Vaishnava, cuando una entidad viviente desea complacer sus sentidos y olvida el servicio del Señor, obtiene un lugar en el mundo material para actuar libremente de acuerdo con su deseo y por consiguiente crea una condición de vida en la que o bien disfruta o sufre. Hemos de saber, en definitiva, que tanto el Señor como las entidades vivientes son eternamente conscientes. No existe nacimiento ni muerte para el Señor ni para las entidades vivientes. Cuando ocurre la creación, ello no significa que las entidades vivientes son creadas. El Señor crea este mundo material para darle a las almas condicionadas una oportunidad de elevarse a la muy elevada plataforma de conciencia de Krishna. Si el alma condicionada no aprovecha esta oportunidad, entonces después de la disolución de este mundo material, entra en el cuerpo de Narayana y permanece ahí profundamente dormida hasta el momento de otra creación. El ejemplo de la estación lluviosa es muy apropiado en relación con esto. La lluvia estacional puede ser considerada el agente de la creación, pues después de la lluvia los campos húmedos se vuelven favorables al cultivo de diferentes tipos de vegetación. De forma similar, tan pronto ocurre la creación, por posarse la mirada del Señor sobre la naturaleza material, de inmediato las entidades vivientes retoñan a sus diferentes condiciones de vida, tal como los diferentes tipos de vegetación crecen después de una lluvia. La lluvia es una, pero la creación de los diferentes vegetales es variada. La lluvia cae por igual sobre todo el campo, pero los diferentes vegetales brotan con diferentes formas y diferentes figuras de acuerdo con las semillas que fueron sembradas. De igual manera, las semillas de nuestros deseos son variadas. Cada entidad viviente tiene un tipo diferente de deseo y ese deseo es la semilla que ocasiona que él crezca en un cierto tipo de cuerpo. Eso ha sido explicado por Rupa Goswami con la palabra papavijja. Papa significa pecaminoso. Todos nuestros deseos materiales han de ser considerados papavijja o las semillas de deseos pecaminosos. El Bhagavad Gita explica que nuestro deseo pecaminoso es el que no queremos rendir al Señor Supremo. El Señor dice por ello en el Bhagavad Gita: yo he de protegerte de las reacciones resultantes de los deseos pecaminosos. Esos deseos pecaminosos se manifiestan en diferentes tipos de cuerpos. Luego nadie puede acusar al Señor Supremo de ser parcial al otorgar un tipo de cuerpo a cierto tipo de entidad viviente y otro tipo de cuerpo a otra entidad viviente. Todos los cuerpos de las 8.400.000 especies surgen según la condición mental de las entidades vivientes individuales. La Suprema Personalidad de Dios Purushottama solo les da la oportunidad de actuar de acuerdo con sus deseos. Por lo tanto, las entidades vivientes actúan aprovechando las facilidades dadas por el Señor. Al mismo tiempo, ellas nacen del cuerpo trascendental del Señor. Esa relación entre el Señor y las entidades vivientes se encuentra explicada en la literatura védica, donde se dice que el Señor Supremo mantiene a todos sus hijos dándole todo lo que ellos desean. De manera similar, en el Bhagavad Gita el Señor dice: yo soy el Padre que da la simiente de todas las entidades vivientes. Es muy sencillo comprender que el Padre engendra a los hijos, pero que estos actúan de acuerdo con sus propios deseos. Así pues, el Padre nunca es responsable de los diferentes futuros de sus hijos. Cada hijo puede aprovechar la instrucción y propiedades del Padre, pero si bien la herencia y la instrucción puede que sean iguales para todos los hijos, cada hijo crea una vida diferente debido a sus diferentes deseos y por ello sufre o disfruta. De manera similar, las instrucciones del Bhagavad Gita son iguales para todos. Todo el mundo debe rendirse al Señor Supremo y Él se encarga de ellos y los protegerá de las reacciones pecaminosas. Las facilidades de vivir en la creación del Señor se le ofrecen por igual a todas las entidades vivientes. Todo lo que existe, bien sea en la tierra, en el agua o en el cielo, se le da por igual a todas las entidades vivientes. Puesto que todos los seres son hijos del Señor Supremo, todos pueden disfrutar de las facilidades materiales dadas por el Señor. Pero algunas entidades vivientes desafortunadas crean condiciones desfavorables de vida al pelear entre ellas. La responsabilidad de esta pelea y de la creación de situaciones de vida favorables y desfavorables
recae en las entidades vivientes, no en la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, si las entidades vivientes aprovechan las instrucciones del Señor tal como están dadas en el Bhagavad Gita y desarrollan conciencia de Krishna, entonces sus vidas se volverán sublimes y ellas irán de regreso a Dios. Uno pudiera arguir que debido a que este mundo material es creado por el Señor, Él es entonces responsable de su condición. Ciertamente que Él es responsable en forma indirecta de la creación y manutención de este mundo material, pero Él no es nunca responsable de las diferentes condiciones de las entidades vivientes. La manera en que el Señor crea este mundo material se asemeja a la manera en que la nube crea la vegetación. En la estación lluviosa la nube crea diferentes variedades de vegetales. La nube derrama agua sobre la faz de la tierra, pero nunca toca la tierra directamente. De manera similar, el Señor crea este mundo material con simplemente lanzarle una mirada a la energía material. Eso queda confirmado en los Vedas. Él lanzó su mirada sobre la naturaleza material y así pues hubo creación. En el Bhagavad Gita también se confirma que simplemente con posar su mirada trascendental sobre la naturaleza material, Él crea diferentes variedades de entidades, tanto móviles como inmóviles, tanto vivas como muertas. La creación del mundo material puede ser considerada, por lo tanto, uno de los pasatiempos del Señor. Se denomina uno de los pasatiempos del Señor, pues Él crea este mundo material cuando quiera que lo desea. Ese deseo de la suprema personalidad de Dios es también misericordia extrema de su parte, pues le da otra oportunidad a las almas condicionadas de desarrollar su conciencia original y en esa forma ir de vuelta a Dios. Por lo tanto, nadie puede culpar al Señor Supremo por haber creado este mundo material. Del asunto en discusión podemos lograr una comprensión clara de la diferencia que existe entre las impersonalistas y los personalistas. La concepción impersonal recomienda fundirse en la existencia del Supremo y la filosofía nihilista recomienda reducir a la nada todas las variedades materiales. Estas dos filosofías son conocidas como Mayavada. Ciertamente que la manifestación cósmica llega a un final y cesa su existencia cuando las entidades vivientes se funden en el cuerpo de Narayana para quedarse inactivas hasta otra creación, y eso puede ser denominado condición impersonal, pero estas condiciones no son nunca eternas. La cesación de la variedad de cosas que hay en el mundo material y el hecho de que las entidades vivientes se funden en el cuerpo del Supremo no son permanentes, ya que la creación ocurrirá de nuevo y las entidades vivientes que se fundieron en el cuerpo del Supremo sin haber desarrollado su conciencia de Krishna aparecerán de nuevo en este mundo material cuando ocurra otra creación. El Bhagavad Gita confirma el hecho de que este mundo material es creado y aniquilado. Esto está ocurriendo perpetuamente y las almas condicionadas que se encuentran sin conciencia de Krishna regresan una y otra vez, cuando quiera que la creación material se manifieste. Si esas almas condicionadas aprovechan esta oportunidad y desarrollan conciencia de Krishna bajo la instrucción directa del Señor, entonces son trasladadas al mundo espiritual y no tienen que regresar de nuevo a la creación material. Se dice, por lo tanto, que los nihilistas y los impersonalistas no son muy inteligentes, ya que no se refugian bajo los pies del loto del Señor. Debido a que son poco inteligentes, esos nihilistas e impersonalistas se entregan a diferentes tipos de austeridades, bien sea para alcanzar el estado de nirvana, que significa terminar con las condiciones materiales de vida, o para alcanzar la unidad al fundirse en el cuerpo del Señor. Todos ellos caen de nuevo, pues han hecho caso omiso de los pies del loto del Señor. En el Sri Chaitanya Charitamrita, el autor Krishnadasa Kaviraj Goswami, después de estudiar toda la literatura védica y escuchar de labios de todas las autoridades, ha dado su opinión diciendo que Krishna es el único amo supremo y que todas las entidades vivientes son sus sirvientes eternos. Su declaración se encuentra confirmada en las oraciones de los Vedas personificados. La conclusión es, por lo tanto, que todo el mundo se encuentra bajo el control de la suprema personalidad de Dios, que todo el mundo se encuentra sirviendo bajo la dirección suprema del Señor y que todo el mundo siente temor de la suprema personalidad de Dios. Las actividades son ejecutadas correctamente debido al temor que se siente por Él. La posición de todo el mundo es la de estar subordinado al Señor Supremo y aún así el Señor es imparcial en su visión de las entidades vivientes. Él es tal como el cielo ilimitado. Así como las chispas de un fuego bailan en el fuego, asimismo todas las entidades vivientes son como pájaros que vuelan en el cielo ilimitado. Algunos de ellos vuelan muy alto, algunos vuelan a menor altitud y otros vuelan a una altitud aún menor que la anterior. Los diferentes pájaros vuelan en posiciones diferentes de acuerdo con sus respectivas habilidades de volar,
pero el cielo no tiene nada que ver con esa habilidad. También en el Bhagavad Gita el Señor confirma que Él le otorga posiciones diferentes a entidades vivientes diferentes de acuerdo con su rendición proporcional. Esa recompensa proporcional de la personalidad de Dios para con las entidades vivientes no es parcialidad. Por lo tanto, a pesar de que las entidades vivientes se encuentran situadas en diferentes posiciones, en diferentes esferas y en diferentes especies de vida, todas ellas siempre se encuentran bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios y no obstante Él nunca es responsable de sus diferentes condiciones de vida. De manera que es tonto y artificial creerse igual al Señor Supremo y es aún más tonto creer que uno no ha visto a Dios. Todo el mundo está viendo a Dios en sus diferentes aspectos. La única diferencia es que el teísta ve a Dios como la suprema personalidad de Dios, el más querido de todos, Krishna, y el ateo ve a la verdad absoluta como la muerte final. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari